Buenas noches y bienvenidos a su tercer programa de su programa favorito de la noche para todos los hermanos cristianos, A la Luz de la Biblia. Lógicamente patrocinado y también ejecutado por nuestra iglesia Cristo es Vida. Es muy importante. Voy a ceder la palabra y una bienvenida, una salutación a mis queridos pastores Gustavo y Roberto. Por favor, a ver, ¿quién quiere empezar primero, por favor? Amén. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, a todos los que están viéndonos mediante este medio, por internet, y a nuestro tercer programa. Muy felices de que el Señor esté bendiciéndonos, ayudándonos a llegar a este momento. Bendecir sus vidas y esperar que todo lo que hablamos acá sea pues para edificación de todo el cuerpo de Cristo. Buenas noches, queridos hermanos, nuevamente en este programa A la Luz de la Biblia, y bueno, queremos darle a toda la Iglesia de Cristo bienvenidos a este programa y que sea de bendición para la edificación de la Iglesia. Exactamente. A ver, vamos a empezar con otro tema polémico, con un tema que queremos desarrollar también para que las iglesias se vayan uniendo, ¿no? Y si tenemos ya viendo el programa, compártanselo a sus compañeros, véanlo, critíquennos, o sea, si estamos haciendo algo mal, díganos, pero nosotros queremos apegarnos a las Escrituras para poder encontrar la verdad, para que esta nación sea levantada por Jesucristo realmente como tiene que ser. Vamos a empezar básicamente, y le voy a ceder la palabra al pastor Roberto, con las herejías en las iglesias. Y vamos a atacar las herejías en nuestro medio. Creo que es bueno decirlo, ¿no? Ya basta de decir, no juzgar y tratar de ponernos un bozal en la boca y dejar que pasen algunas barbaridades que pasan en algunas de las iglesias en nuestros medios. Así que vamos a empezar en primer lugar por definir qué es una herejía. Pastor Roberto, por favor. Bueno, la herejía, según el diccionario teológico, en cualquier lugar podemos encontrar que las herejías son errores teológicos enseñados por sectas. Es una desviación doctrinal de las verdades fundamentales enseñadas por la Escritura y la Iglesia ortodoxa, la Iglesia cristiana ortodoxa. Y bueno, enseñan estas doctrinas mal y de paso propagan la misma. Por eso se dice, ¿no?, que es un error teológico enseñado por las sectas. Y la ortodoxia, que se deriva de dos palabras, que significa orto es creencia, doxia es lo correcto. Perdón, orto es correcto y doxia es creencia, es la creencia correcta. La ortodoxia es la creencia correcta. Y cuando se desvía, se enseña otra cosa que no diga la palabra de Dios, es una herejía, un error teológico enseñado principalmente por las sectas. Eso es ortodoxia, hermano. Excelente. A ver, Pastor Gustavo, ya estamos entendiendo ya un poco de lo que significa la herejía en una iglesia. Ahora, ¿usted cree que esta intencionalidad puede ser, digamos, o sea, que la herejía sea intencional? ¿O que la herejía sea por ignorancia? Porque dicen, no, mi pueblo muere por ignorancia. Uh-huh. ¿Qué cree usted, pastor? Bueno, yo creo que son ambas cosas, ¿no? Primero, la intencionalidad de Satanás, porque él tiene que, uno de su trabajo principal es tergiversar la palabra del Señor, ¿no? Cambiar, y ni siquiera es cambiar toda la palabra del Señor, sino una sola palabra, una coma, algo que distorsione el verdadero sentido de lo que se está hablando. Y de eso hablando de lo intencional, y luego también la falta del conocimiento de nuestros hermanos, ¿no?, de nuestras congregaciones, porque vivimos en una época en la que hay un analfabetismo bíblico. La mayoría de los hermanos, de los cristianos que están en la iglesia, no tienen un conocimiento claro de la fe que ellos profesan. No tienen un conocimiento claro de las doctrinas básicas de la Biblia, por tanto son llevados, como la palabra de Dios dice, por vientos de doctrina. Cualquier persona que viene con un carisma especial, con algo interesante, estos hermanos van ahí, ¿no? Y van siendo llevados por vientos de doctrina, como lo decía Pablo.
Y lo que causa esto es que muchas de las congregaciones, sus mismos congregantes, no tienen clara el concepto mismo del Evangelio ni de Dios. Eso es lo que nosotros tendríamos que empezar a tratar de minimizar. No lo vamos a solucionar, no lo vamos a erradicar, pero sí tenemos que tratar de minimizarlo. ¿Y de dónde parte esto? De las personas que estamos adelante enseñando, de los que estamos compartiendo la palabra desde los altares, desde las escuelas bíblicas. Porque cuando nosotros, los que enseñamos, no tenemos conocimiento claro de la palabra del Señor, entonces es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, ¿verdad? Se va perdiendo la calidad y se va perdiendo. Al final ya no se entiende lo que está escrito. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder transmitir lo que nosotros conocemos tal cual a la siguiente persona. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 28, 19, dice, ¿no? Id y haced discípulos. A las naciones. A las naciones. Y cuando dice hacer discípulos, no dice alguien que te escuche todo lo que hables, sino alguien que retenga, que lo estudie, que lo analice y que lo replique a otros, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es uno de los problemas de este tiempo. No se están haciendo discípulos, sino se están haciendo simplemente personas que vienen a escuchar los domingos la palabra del Señor, pero después ahí se quedó, ¿no? Lo que nosotros tenemos que luchar es tratar de hacer discípulos, que es muy diferente a oyentes, ¿no? Y es cierto esto, ¿no? A ver, Pastor Roberto, creo que uno de los grandes problemas de una iglesia, no voy a decir el nombre, ¿no? Es bueno decir, no es bueno decir el nombre, pero el problema es tal vez la infalibilidad que pueden intentar darle al hombre, ¿no? O sea, como la palabra última del hombre, en vez de que la palabra última de autoridad sea la palabra de Dios, en lo que tendríamos que estar fijados. Pero eso también está ocurriendo en algunas iglesias cristianas, ¿no? Por pastores que tienen una infalibilidad, que tienen más razón, tal vez como los fariseos, que tienen más razón que la iglesia, es la doctrina que puede enseñarte. Y eso creo que no está correcto. ¿Qué dice, pastor? Es así, como decía que el hermano Gustavo, una herejía es la desviación de la enseñanza básica, de las verdades básicas que están en la palabra de Dios. Hoy en día estamos viendo esa tergiversación de la palabra de Dios. Al principio estaba, ¿no? La iglesia empezó, desde el principio ya había esas desviaciones de las enseñanzas que nuestro Señor nos dejó. Incluso cuando mismo Pablo estaba ahí predicando, ya había esas enseñanzas que torcían la palabra de Dios. En la iglesia primitiva se peleó contra las herejías, justamente por eso nació la Reforma. Se rebelaron contra las falsas enseñanzas de la iglesia católica. Actualmente la iglesia cristiana protestante no está libre de esas falsas enseñanzas de las palabras de Dios, se han desviado. Están cometiendo muchas herejías y no solo se desvían, sino que están propagando esas falsas enseñanzas. Y dentro de las falsas enseñanzas tenemos, por ejemplo, hoy en día el liberalismo teológico. El liberalismo teológico, que el objetivo es acabar con la credibilidad de la Biblia e impulsar una teología liberal. ¿Cómo logran hacer esto del liberalismo teológico? Esto del liberalismo teológico se está insertando en las versiones inclusivas de la Biblia. Existen Biblias inclusivas donde el comentario, o sea, ya son comentarios que salen del contexto. En propias Biblias tergiversadas se las llaman Biblias inclusivas. Por ahora están en las versiones en inglés, se lo pueden encontrar en Amazon, en todas esas situaciones. No, que no lo encuentren. Exactamente. Que no digas dónde. El liberalismo teológico también se ha metido en las escuelas bíblicas, en los seminarios, en organizaciones evangélicas. Como les decía, el objetivo es acabar con la credibilidad de la Biblia, poner en primer lugar la tradición, las revelaciones, y la Biblia ponerlo a un lado. Eso es una herejía. La llamada relación con Dios, ¿no? Que es lo primero que dicen, ¿no? Que lo más importante es la relación con el Señor. Y toman algunas cosas de la Biblia como el amor, pero obvian lo que es la justicia, la misericordia, que el Señor, los mandamientos también de Dios. Ahora el otro grupo grande de las herejías podemos dividirlo en el Evangelio de la Prosperidad, que ahora estamos hablando el movimiento de la fe. Este Evangelio de la Prosperidad, el movimiento de la fe, es
totalmente anticristiano. Y el Evangelio de la Prosperidad enseña, ¿no? Principalmente enseña que el centro de la teología es el hombre. Ese es uno de los principios del Evangelio de la Prosperidad. Son hombrecéntricos, hombres y mujeres céntricos. Antropocéntricos. Ahora, en sí, ya no estarían enseñando ya una teología, sino una, como decía aquel hermano, una antropología. Porque la antropología es el estudio del hombre. De teología, que es el estudio de Dios, el centro es Dios, han pasado a una antropología. Entonces, dentro de estas iglesias de la prosperidad, están enseñando una antropología y no una teología, y ahí está lo que es el movimiento de la fe, y dentro de esto hay muchas herejías que tal vez ustedes conocen de... Amén. Lo que se está viendo mucho desde hace unos años atrás, aquí tanto mundialmente como también en nuestro medio, es el culto a uno mismo, ¿verdad? Se está predicando en los altares eres un campeón, ¿no? Tú eres Jehová Junior. Jehová Junior, sí, sí. Tú lo puedes hacer, todo lo que quieres lo puedes lograr, exígele al Señor, pide sus promesas y todo este tipo de cosas que lo que están haciendo es prácticamente ensalzar al hombre, ¿no? Al hombre, a nosotros. La palabra de Dios dice que si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que morir a nosotros mismos. Claro. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos es pues negar todo lo que nosotros representamos. Los estudios, nuestra posición económica, nuestra posición social, el abolengo de nuestro apellido y tantas cosas que nosotros lo tenemos como tesoros. Cuando viene la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que, como si estuviésemos encontrando un nuevo tesoro más lindo, lo que tenemos que hacer es deshacernos de todo esto para comprar el tesoro que es el conocimiento de nuestro Señor. Y lo que se ve en las iglesias grandes ahora, ¿no? Las mega iglesias, es siempre las prédicas están en torno a una autoayuda, más parecen incluso psicología, ¿no? Sí, incluso yo escuché algunas prédicas que extractaban ejemplos de libros, ¿no? De libros de autoayuda como de Ogmandino, de Cuauhtémoc Sánchez, de Paulo Coelho, y lo sacan de ahí, ¿no? O sea, su doctrina la sacan de ahí, ¿no? Predican eso, claro. ¿No? Predican eso. Entonces, es lo que yo quisiera en este programa, que ahondemos un poco más, en darle al hombre, ¿no? Un lugar que no le corresponde, porque cuando somos cristianos vivimos por Cristo y solo es Cristo lo que nos interesa. Las 5 solas decían eso, ¿no? Solo gloria a Dios. Solo gloria a Jesucristo, solo gloria al Espíritu Santo, ¿no? Solo Deo gloria, ¿no? Sí. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en relación a la enseñanza de que el hombre es el centro de todo? Eso es lo que está predicando. Romanos. Eso predican las iglesias de la prosperidad, que el hombre es el centro de todo. Como dijeron, ¿no? Prefirieron amar a la criatura antes que al Creador. Sí, pero ¿qué dice la Biblia, por ejemplo, en Filipenses? ¿Cuál era la teología de Pablo? En Filipenses 1:21 dice, ¿no? Pablo. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, decía. O sea, no para mí, sino estoy viviendo para Cristo. Y más adelante en Filipenses 1:23 dice, estoy dividido entre 2 deseos. Quisiera estar con Cristo, claro, que es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo, dice Pablo. Dice por el bien de ustedes, no dice por mi bien. Pablo no dice por mi salud, por mi prosperidad, por mis metas, por mis ambiciones. No, por el bien de ustedes es mejor que me quede aquí. ¿No? Es una teología realmente diocéntrica y no hombrecéntrica. Pero sigue diciendo Filipenses 1:25, al estar consciente de esto, dice, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer, a experimentar la alegría de su fe. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces, en estos versículos estamos viendo que la teología de Pablo no era hombrecéntrica, no era antropológica, era cristocéntrica, la verdadera teología que nos manda la palabra que debemos de predicar. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios.
amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Cuando amemos a Dios vamos a amar al prójimo. Si nos centramos en Dios, vamos a empezar a ayudar a sentir lo que Dios siente por el prójimo. Y esto se metió a la música también, ¿no? La música. La última música antropocéntrica, ¿no? Que habla de que Dios va a estar detrás del hombre, porque el hombre es lo más importante, pues. Para esta teología de la Claro, prosperidad. es lo más importante. Entonces Dios tiene que estar a merced del hombre. Dios no puede hacer nada cuando el hombre decreta. Sí. Y eso es terrible, ¿no? Sí, es lo último, sí, lo último. Y hablar de la soberanía de Dios, Dios ya ha escrito de principio a fin todo, Él es el alfa y omega, principio y fin. Pero el hombre quiere siempre, engañado por la víbora, como decía, por Satanás, es así. El engaño desde el principio hasta ahora se sigue repitiendo tal cual lo ha hecho desde el principio. Bueno, lo que ofrece Satanás en las 3 tentaciones al Señor Jesús es, ¿no? Si tú me adorares, yo te entregaré todos los reinos de la tierra, ¿no? Y precisamente es lo que están ahora ofreciendo, ¿no? Estas iglesias, lo que hacen es, si tú diezmas, si tú pactas, si tú haces lo que nosotros queremos que haga, o te mueves como nosotros queremos que haga, el Señor te va a dar todo, te va a llenar de bendiciones. Y que hay otras iglesias que dijeron, si tú quieres, si tienes deuda de $10,000, pues da $1,000, digamos, ¿no? Si tienes deuda de $100,000, entonces da $10,000. Y Supuestamente carrerotónicas, ¿no? Que se llaman, ¿no? esas cosas, hermanos, salen de la palabra del Señor, salen del marco de la palabra del Señor. El Señor no necesita nuestro dinero. No, nunca en la Biblia vas a encontrar que el hombre haya hecho pacto con el Señor. El Señor hace pacto con nosotros por su misericordia. Nosotros simplemente somos los receptores de esos pactos. Así que pactos que hayan, como los que hay ahora, pacta con Dios por tanto dinero, tantos meses que tienes que cumplir y todo lo demás, obligan a las personas a que a que puedan comprometerse con un dinero que no tienen, ¿no? Así es, hermano. En relación a los bienes materiales, la palabra del Señor en el libro de Mateo. Capítulo 6, versículo 31, dice así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, ¿no? Es contrario a lo que dice la palabra, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el mensaje de Dios dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces esos mensajes de invertir, de que traigas tu semilla, son mensajes de estafadores que llegan a corazones codiciosos y son engañados, ¿no? Son estafadores profesionales, los cuales, bueno, el que es estafado también no es un angelito, es un codicioso que busca aumentar sus riquezas y dice, ¿no? Aquí está la palabra mágica para hacer presentes finanzas: llevaré mi semilla. Pero como decía que el Señor no necesita nada de nosotros. Pero más adelante en Mateo dice, no, primeramente busca, dice, el reino de Dios y su justicia. Pero no nos está diciendo que dejemos de buscar todas las demás cosas. O sea, sí, tenemos necesidades en esta vida. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Ropa, familia, ¿no? Mantención, todo eso. Pero dice, primero busquen a Dios. Lo primero. Y lo demás va a ser añadido. Va a ser añadido. Primero tenemos que afanarnos en estar en comunión directa con Dios. Pero la Iglesia de la Prosperidad, en relación a los bienes, enseña que lo primero es la prosperidad. Pero y la Biblia dice todo lo contrario, ¿no? No puedes servir a dos señores. Y además, no puedes servir a las riquezas y a Dios. Y utilizan, ¿no? Manipulan versículos como decir, ustedes son hijos del rey, son Jehová Junior, y como tal, ustedes tienen que vivir como tal. Y nos hablan, ponen a Hebreos 11, donde nos muestran ejemplos de hombres de fe, ¿no? Ahí está Abraham, que creyó, ¿no? Está Josué, todos los hombres de fe. Pero también más adelante en Hebreos, después de estos hombres de fe, en Hebreos 11:36 también dice, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Otros, o sea, después de que narra los hombres de fe, dice, experimentaron vituperios, azotes
Ya más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, asesados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Pero esa parte de estos del Evangelio de la Prosperidad lo obvian, lo cuentan y solo narran solo la primera parte para decir, mira cómo los hombres de fe han crecido y tú no vas a ser así. O sea, como decir, no se cumple la herejía. Están mal interpretando las verdades bíblicas que enseña la palabra de Dios. Y no solo eso, no solo malinterpretan, sino que enseñan y ahí la herejía crece. Intencionalmente, ¿no? Y lo peor es como todo la palabra que dice, no solo lo practican, sino que se regocijan con los que lo practican, ¿no? Eso dice en Romanos, ¿no? Bueno, nosotros conocemos a un pastor, ¿no? Entre comillas, un apóstol, que se pone, ¿no? Su saco todo roto, ¿no? Todo está ahí viéndose la entretela, ¿no? Está todo roto y dice, pregunta a su congregación, ¿no? Y dice, ¿ustedes podrían pedirme a mí un consejo? Y la gente dice, no, dice, ¿no? Y se saca, ¿no? Y se pone uno bien elegante, ¿no? Bien lindo, y dice, ¿ahora me podrían pedir consejo? Sí, dice la gente, ¿no? Entonces él dice, ¿cómo me van a pedir consejo a mí si me ven así todo harapiento y todo destrozado? Y porque el Hijo de Dios tiene que estar bien presentable, bien. Entonces, manipulando a la gente de que un hijo de Dios es automáticamente próspero, ¿no? O podría decir, está mezclando las cosas entre la prosperidad económica y la prosperidad espiritual. No, porque Dios igual puede prosperarte, pero no es nuestra búsqueda, ¿no? No es nuestro fin, ¿no? Si Él nos da bien, si nos da menos, bien. O sea, nosotros somos felices con lo que nos dé. Ahí la palabra de Dios también dice, no me des mucho para que no me olvide de ti, ¿no? Clave. No me des poco para que no hable mal contra ti. Dame lo necesario y lo justo, dice, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Sé vivir en riqueza. Sé vivir en pobreza. Pobreza. Por todo y en todo estoy. No es que aquí la prosperidad sea mala. No estamos. Ese no es nuestro mensaje. No es el mensaje, no. Lo principal es Dios. Y lo que nos dé y ser agradecidos con eso, ¿no? Y Dios verá, pues, a qué creyentes da la prosperidad, porque hay también creyentes tacaños, ¿no? No creo que eso les dé prosperidad. Bueno, hay gente que no sabe tener plata, Sí. ¿no? No sabe tener dinero. ¿Por qué? Porque cuando tiene dinero, o lo empieza a malgastar en otras cosas, o al final poco se puede desviar, o en otro caso, puede empezar a mirar por encima de los hombros a los otros, ¿no? Claro. Cuando uno es un hijo de Dios, el Señor siempre lo va a disciplinar. Claro. Y si no le conviene a este hermano tener el dinero porque tiene tendencias en su corazón, no sé, a ser soberbio, a ser orgulloso, no le va a dar. No. ¿Por qué? Porque eso lo va a corromper. Pero si el hermano va a empezar a madurar y en su madurez va a empezar a organizar ya mejor esa área de su vida, el Señor obviamente le va a dar más. Claro. ¿no? Porque dice, por lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces, esa es una de las formas en las que las iglesias están, ¿no? Metiéndose. Y nosotros tenemos en nuestra congregación misma tenemos una experiencia. Salimos nosotros a predicar a una plaza, ¿no? Salimos a predicar, estábamos ahí con nuestro data show y estábamos con nuestra música, todos estábamos predicando. Y nuestro pastor en ese tiempo, que estaba vivo todavía, el pastor Roberto Arismendi, está predicando aquí. Roberto, creo que tú estabas predicando, ¿no? Sí. Y se acerca un borracho, ¿no? Se acerca un borracho y el borracho dice, ustedes son unos, estafadores, ¿qué tal, qué cual? ¿Por qué? Porque le han quitado su terreno a mi abuela y se lo han vendido y pasó esto, pasó el otro. Entonces mi papá se acercó, ¿no? El pastor Roberto se acercó y les dijo, a ver un ratito, si ha pasado eso, no somos nosotros, debe ser otro, a ver, iremos por allácito, ¿no? Entonces le ha ido llevando por allá y ahí mi papá sufrió un accidente, ¿no? Se cayó y no sabemos en realidad qué pasó, pero en plena prédica en la plaza, ¿no? Un borracho fue y nos gritó eso. Y es a lo que se está llegando, se está llevando. Nos están etiquetando. Nos están etiquetando la gente. Por culpa de otros. Cuando la gente nos ve como a personas que solo piden dinero, que sacan dinero, que roban,
no sé, ¿no? Siempre por mi zona, alguna vez, como mi papá era conocido pastor de mucho tiempo, siempre le decían, no, pastor, invítenos pues alguito de comer, usted saca plata de los diezmos, le decían, ¿no? Esas cosas, hermanos, lastimosamente, son cosas que se están logrando con este tipo de doctrinas que están saliendo, ¿no? A los hermanos cristianos verdaderos que están trabajando por la obra del Señor, se los está etiquetando. ¿Para qué? Para que pierdan autoridad. Claro. Cuando un cristiano ya quiere hablar en contra de alguna herejía o quiere hablar para corregir algo, ¿qué es lo que primero nos dicen? Y el diezmo, y lo que vives del diezmo, ¿verdad? Entonces con eso nos quieren callar la una voz, palabra mordaza, ¿no? ¿no? Nos quieren comunistas. amordazar con eso. Entonces, ese es uno de los aspectos en los que se está cometiendo el error, ¿no? Un error muy grande. Y ahora, ¿qué recomendaríamos? No, o sea, aparte de las herejías que está hablando el hermano, la herejía es la desviación de la palabra de Dios. Todavía existen muchas más herejías. Claro, pero en esta herejía está ahorita muy común en las iglesias cristianas, sí, ¿no? los diezmos, pero y nosotros, ¿qué recomendaríamos? Ahora, no solo es los diezmos, ¿no? Sino todo tipo de aportes también que se están pidiendo. Hemos visto mega iglesias que están pidiendo aportes casi mensualmente, ¿no? Hay mega iglesias que hacen, no sé, ayunos. Que encima piden el diezmo de una manera muy mala, porque el diezmo no es mensual, ¿no? En primer lugar. Una herejía grande que se ha introducido dentro de las iglesias es el movimiento judaizante. El movimiento judaizante, donde la gente se viste como judío, habla como judío. Y no son judíos. No son judíos. En primer lugar. Y dentro de los judíos practican algunas fiestas judías. Y dentro de la enseñanza judía estaba pues el diezmo. Claro, el diezmo claro. es una enseñanza para los judíos. No, pero era algo necesario, claro, que Dios ha puesto en las 12 tribus. Para una nación, claro, la nación de Israel. específico. Ahora nosotros no es que nuestra enseñanza no es que la iglesia no debe dar. La enseñanza de Pablo es que cada primer día de semana traigan según hayan prosperado. O sea, no por necesidad. No por necesidad. Una ofrenda. Y si traemos ni algo, por obligación. Y si traemos a la iglesia algo, no es también para que nos guardemos también, pues, sino es para ayudar a la viuda. A la viuda, al pobre, al huérfano. Y si nosotros no estamos cumpliendo eso, también Dios también nos pedirá cuenta. Claro, claro. Debemos de invertir en las cosas del Señor. No estamos en contra de que la iglesia dé. Tenemos que dar. Porque Dios bendice a un corazón generoso. Al dador alegre. Pero si exigimos, porque el diezmo ya es una exigencia, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando iba a una iglesia, el que más exigía el diezmo era uno que no daba ni un bollo. Creo que su ofrenda era 50 centavos cada mes. Se escuchaba cuando daba tilín, tilín. Pero es el que más exigía el diezmo. Pero ¿cómo es eso? A ver, estamos tergiversando la palabra de Dios. Y a esos hermanos nosotros les decimos que vuelvan a las escrituras, ¿no? A las sendas antiguas. Escudriñen la palabra del Señor. Nosotros no desechamos el Antiguo Testamento para nada. Claro. El Antiguo y el Nuevo Testamento son complementarios. Sí. El Señor dijo que vino a cumplir la ley. Sí. Pero hay muchas cosas que ya se han omitido. Hay muchas cosas, ¿no? Las leyes. Existen 3 tipos de leyes, por ejemplo, las leyes morales, las leyes civiles y las leyes nacionales, si no me equivoco. Las leyes civiles de Israel ya no funcionan, ya no. Las leyes ceremoniales, los sacrificios, las fiestas, ya no, o sea, se han omitido. Pero las leyes morales, como los 10 mandamientos, todavía siguen vigentes. Sí, claro que sí. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que escudriñando vamos a llegar a la respuesta y encaminarnos, pues, como mande que el Señor nos dice que caminemos, ¿no? Entonces la recomendación, digamos, sería que todo hermano feligres que nos está viendo, pero que escudriñe su palabra para que no se deje engañar, ¿no? Es bueno leer la Biblia. Yo admiro a hermanos que han leído 10, 20, 30 veces. Incluso hay un pastor que, ¿cuántas veces hizo la copia de la Biblia? 20 veces. 20 veces. Realmente a mano. Eso es de valientes. Y nos mostró las carpetas. Y de obedientes. Pero
no solo deberíamos leer y copiar, eso está excelente. Debemos de escudriñar la palabra del Señor. Tiene sus misterios dentro. Misterios. Wow. Ahora que estamos en un tiempo digitalizado, modernizado, ¿no? Hasta los idiomas podemos Todos ver. accedemos Claro. a literatura bíblica, estudios. Dice, ¿no? Desechar lo malo y retener lo bueno. Hoy en día, por ejemplo, en una computadora, en un celular, tenemos un versículo y ahí tenemos como 10, 20 comentarios de diferentes doctrinas católicas, o diferentes versiones. Y entonces debemos de escudriñar, debemos ver cuál es lo correcto. Por eso también tenemos un cerebro, ¿no? El cerebro no está para alojar al cabello, ¿no? Sino para pensar, analizar. Para amar al Señor con toda nuestra mente. Mente y alma. De esa manera, querido hermano, vamos a poder librarnos de las herejías. Y no estar como hoy en día muchos creyentes dicen, antes estaba bien, ahora todo se ha desviado, ya no sé a cuál seguir. ¿A cuál creer? ¿A cuál creer? Y hay algo grave también, pero no, esta palabra, otra palabra mordaza que tenemos los cristianos entre nosotros, no juzgues. Es otra herejía. ¿No? Otra herejía. Exacto. Eso me encanta. No juzgues, ¿no? Y con eso te quieren decir, no tienes un principio de moral, no tienes nada para juzgar. No, la palabra no dice eso, ¿no? Dice, primero saca la viga, luego ve y juzgue. O sea, exhorta a tu hermano, ¿no? Y con la palabra de Dios, porque es buena para exhortar y edificar. Exacto. Pero también hay otras herejías, otras herejías. A ver, vamos a hablar de lo importante. A ver, ahora, ¿cuál es la otra herejía? Lo que yo quería, no quería yo, digamos, concluir en que, miren hermanos, nosotros no estamos en contra del diezmo o de que la gente aporte. Es necesario que la gente que congrega en una congregación sea dadivosa, sea generosa, porque ese dinero se utiliza para el mantenimiento del templo, para pago de servicios, y especialmente para ayudar a los hermanos, ¿no? Que están en necesidad, viudas, y como la palabra de Dios nos instruye. No estamos en contra en ningún momento de que se pueda pedir un aporte a la iglesia. Sí hay una cierta división, o se podría decir discrepancia, entre las personas que lo dicen diezmo y las personas que le dicen ofrenda de los santos, ¿no? Que ya está en el Nuevo Testamento. Nosotros no nos queremos hacer problema en ese aspecto, pero lo que sí queremos enfatizar es que no se haga por ganancias ilícitas, ¿no? Por sacar dinero, por vivir del evangelio. Por vivir del evangelio, porque se ve, ¿no? En las mega iglesias que sus pastores o sus dirigentes son dueños de las propiedades que ha comprado la iglesia. Con yates. ¿No? Con yates, con autos de lujo y tantas cosas que se ven que nosotros lo entendemos y decimos, bueno, son personas que el Señor les va a pedir cuentas. Sin embargo, la sociedad también está viendo eso, los de afuera están viendo eso. Y cuando ven este tipo de cosas, usted ve en el Facebook, hay memes, ahí dice, la casa del pastor, ve usted una mansión con sus autos, y la casa del que diezma, dice, ¿no? Hay como le decimos aquí en Bolivia, un pauichi, ¿no? Algo bien pequeño. Eso es lo que ve la gente desde afuera, ¿no? Eso es lo que ve la gente. Con su viga en el ojo. Claro. Porque la gente no dice nada de los impuestos, por ejemplo. Está feliz pagando impuestos y haciendo otro diezmo, ¿no? Claro. Un diezmo estatal de otra religión bien importante, que es el humanismo, pero bueno. Pero eso yo quería aclarar. No es que nosotros estamos en contra, no. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que sostener la iglesia, tenemos que... en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, habían personas que sostenían a Jesús, a su ministerio, a sus 12 discípulos cuando viajaban y predicaban. Los recibían, los trataban. Incluso había mujeres, ¿no? Que los mantenían, ¿no? Que les sustentaban, los sustentaba. Entonces, el pueblo de Dios tiene que aportar para la iglesia, para el mantenimiento, para el funcionamiento, incluso para algunos pastores que están trabajando a tiempo completo, ¿no? Que se dan por entero a la iglesia. Como Pablo lo hacía, ¿no? Como Pablo lo hacía, ¿no? Pero también Pablo, tienes que tomar en cuenta que algunas veces cuando no se tenía el ingreso por la iglesia, Pablo trabajaba y se hacía sus tiendas y
y trabajaba con sus propias semejante manos, ¿no? hombre ¿No? inteligente. Era realmente Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, esa aclaración con respecto a esto, ¿no? De los diezmos. No exageremos, hermanos. No nos saldremos de la palabra del Señor. No nos saldremos de los preceptos y que nos da la palabra del Señor. Y si alguien está saliéndose, por favor, hermanos, vuelvan. No perderemos el tino, no nos deslicemos, no nos, ¿qué dice la palabra? Deslizarse, equivocarse, errar, no me viene ahorita la palabra bíblica para eso. Eso nomás quería aclarar. Y tal vez poner otra herejía también, que en este tiempo se está viendo, es que la iglesia solo está buscando que se le hable bonito. No quieren que se le hable de la ira del Señor, no quieren que se le hable de arrepentimiento, de la palabra infierno, de pecado, de infierno. Están empezando a omitir, ¿no? La palabra infierno, ¿no? Palabra no Por grata. ejemplo, utilizan, bueno, esto es muy común, ¿no? Lo que dicen, Dios aborrece al pecado, Pero ama al pecador, dice. totalmente falso. ¿Qué dice el Salmo 5.4? Dicen, escuchen, el Salmo 5.4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí no está diciendo que Dios aborrece la iniquidad. Dice, aborrece a los que hacen la iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira. O sea, ¿qué va a hacer con los pecadores? Los va a destruir. Al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. Entonces así. O sea, va a ser justicia. Ese tipo de herejías existen hoy en día en nuestras iglesias. El hermano quería compartirnos una herejía de él. Sí, lo que yo quería decirles, este nuevo movimiento en el que las iglesias más parecen terapias psicológicas, ¿no? Más hablan del humano, le levantan el ánimo, la autoestima y todo eso, no es una cosa reciente, ¿no? Es un error que tenemos desde el siglo II. Y quiero leerles algo. Yo estoy aquí con un libro, y me voy a poner mis otros lentes porque si no, no leo. Es La historia del cristianismo, ¿no? De Justo González. Es una obra, es un libro que tenemos que leer, ¿no? Les quiero hablar de Marción. Marción era hijo del obispo de Sinope en la región del Ponto. Allí había conocido la fe cristiana, pero al mismo tiempo Marción parece haber sentido dos fuertes antipatías contra este mundo material y contra el judaísmo, por lo que su doctrina combina estos dos elementos. Hacia el año 144, Marción fue a Roma, donde logró varios seguidores, pero a la larga el resto de cristianos se dio que su enseñanza contradecía la fe, y Marción creó su propia iglesia que perduró varios siglos antes. Ahora, esto quiero que tomen muy en cuenta. Dice, como ya hemos dicho, dice, Marción pensaba que el mundo era malo y que por tanto su creador debía ser un Dios, si no malo, al menos ignorante. En lugar de inventar toda una serie de seres espirituales al estilo de los gnósticos, lo que Marción propuso era mucho más sencillo. Según él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Dice, hay un Dios supremo que es el Padre de Jesucristo y un ser inferior que es Jehová. Fue Jehová quien hizo este mundo. El propósito del Padre no era que hubiera un mundo como este, como con todas sus imperfecciones, sino que hubiera un mundo puramente espiritual. Pero Jehová, o bien por ignorancia o bien por maldad, hizo este mundo y en él colocó a la humanidad. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no del Dios supremo, sino de ese ser inferior llamado Jehová. Jehová es
un Dios celoso y arbitrario que escoge a un pueblo por encima de los demás y que está constantemente llevando la cuenta de quién le obedece para tomar venganza. En una palabra, Jehová es un Dios de justicia. Y aquí un poquito voy a parar, y es lo que hablan, ¿no? Dicen, no, tu Dios es un Dios vengativo, es un Dios genocida, es un Dios de odio, ¿no? ¿Cuánta gente ha matado en el Antiguo Testamento? ¿Cuánta gente, no? Y esas cosas nos hablan. Eso viene desde Marción, que pensaba eso, ¿no? Luego dice, frente a Jehová y muy por encima de él, según Marción, el Padre de los cristianos, este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. Este Dios no requiere cosa alguna de nosotros, sino que nos lo ha dado todo, inclusive la salvación, gratuitamente. Este Dios no establece leyes, sino que nos invita a amarle. Este Dios, en fin, se ha compadecido de nosotros, criaturas de Jehová, y ha enviado a su Hijo a salvarnos. Jesús no nació de María, puesto que de tal cosa se habría hecho súbdito de Jehová, sino que apareció repentinamente como un hombre maduro en la época de Jehová. En la época del emperador Tiberio. Naturalmente, al final no habrá juicio alguno, puesto que el Dios supremo es un ser absolutamente amoroso que nos perdonará sin más. Amén. Eso es hinduismo, porque tiene 3 dioses igual, ¿no? En resumen, hermano, ¿qué quiso decir? A ver, en resumen, lo que se está haciendo, lo que está hablando Marción acá, es que primero desconoce al Jehová del Antiguo Testamento, donde Jehová del Antiguo Testamento nos muestra su justicia, su ira, ¿verdad? Nos muestra cómo Él ha ido formando una nación, ¿no? En base también a su castigo, ¿verdad? Y la gente, generalmente los no cristianos, nos hablan de este Dios del Antiguo Testamento diciendo que es un genocida, que es un ser de odio, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, Marción, ¿qué dijo? El Padre de Jesús, que es otro Dios que no es Jehová, dice, ¿no? Ese es puro amor, ¿no? Que nos va a dar la salvación así por sí, no tiene leyes, no exige nada, es un Dios todo amor. Hasta el diablo lo va a salvar, ¿no? Y este Dios, que es el Padre de Jesús, entonces no exige nada a cambio de la salvación. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Unas iglesias que no exigen nada a los creyentes, ¿no? Que les dicen Dios es todo amor, toda misericordia, ¿no? Y no, tú haz tu vida lo que quieras, ¿no? Tú ven y diezma y haz nomás habla como cristiano, portate como cristiano el domingo, pero de lunes a viernes puedes estar haciendo tu vida como la hacías en el mundo, no pasa nada, ¿no? No, o sea, Dios te ama igual. Es más, puedes reclamar todas sus promesas, puedes declarar todo lo que Él ha... Decretar y todo lo demás, ¿no? Entonces yo lo que quiero ver en esto es que esta herejía antigua de no reconocer a Dios en toda su plenitud, solamente hablar de lo bueno, de lo lindo, de lo amoroso, de lo misericordioso y de lo dadivoso, de lo conveniente para el pecado, sí, y olvidarnos de su justicia, ¿no? Y olvidarnos de que es un Dios que dice que está airado con nosotros, ¿no? Que es un Dios que dice que no dará por inocente al culpable. De ese Dios quieren olvidarse, ¿verdad? Y no hay mucha prédica y no hay mucho énfasis en que el pecador tiene que arrepentirse, tiene que reconocer sus pecados, tiene que reconocer su condición caída para llegar a ese perdón, ¿no? Que ese perdón no es automático, ¿no? Ese perdón no es automático. A eso es el que me voy cuando les digo que en este tiempo tenemos unas congregaciones, unas iglesias, unos pastores buenistas que están viendo solamente el lado bueno, ¿no? El lado A, y el lado B no lo están viendo, ¿no? El lado de un Dios justo que nos va a mandar al infierno, que en realidad todos están condenados. Las consecuencias, ¿no? Las de cada consecuencias, ¿no? Exactamente.
Es así, por ejemplo, hay otras herejías relacionadas con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dicen que, por ejemplo, dice, es inútil estudiar la palabra de Dios porque la letra mata y más el espíritu vivifica. O sea, y esa herejía manejan diciendo que ya basta de letra, basta de ser letra, frío, encerrado en cuatro paredes y vive por el espíritu. Y manejan este versículo de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual dice, ¿no? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Con eso están diciendo que nada del Antiguo Testamento, mejor si no estudias, mejor si no lees, lee un mejor poco de si nuevo, sientes. mejor, más bien ahora vive el espíritu, Sí. haz trabajar al espíritu. Vive el fuego. Pero si leemos este versículo de 2 de Corintios 3:6 en otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, nos da la explicación correcta. Dice que Él, el Señor, nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto, o sea, el nuevo pacto que el Señor vino a inaugurar. Este no es un pacto de leyes escritas, o sea, el antiguo pacto era la ley, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte. ¿Qué nos enseña la ley? Que la paga del pecado Es muerte. Más la gracia, más el perdón de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Ese es el nuevo pacto. Pero no podemos desechar el antiguo No, pues. pacto. O sea, no es que aquí dejemos de estudiar, más bien debemos de estudiar más para no ser engañados, timados, fumados por estos estafadores profesionales, charlatanes, mercaderes de la fe. Bueno, en realidad ese versículo se lo utiliza para cubrir, ¿no? Una falta de estudio serio de la palabra del Señor. Una exégesis barata. Claro, y también, digamos, una manera de decir, no estudie, hermano, porque así no lo puedo manipular, no lo puedo engañar. Como el No. comunismo, ¿no? Le gusta mantener pobres e ignorantes a un pueblo para poder manipularlo. Sí. En la iglesia también. Sí, exactamente. Para ser presa fácil de los timadores. Ujú. Porque si estudias, te vas a revelar. Y ya no vas a tener mi manto, mi cobertura. Bueno, esa es otra, ¿no? La del, ¿qué se llama? ¿No? La cobertura. El padre espiritual y demás, ¿no? Eso, la cobertura, y esa es otra también, ¿no? Existen muchas herejías. A ver, voy a compartir esta más. Cuando dice la Iglesia Católica que necesitamos a María como intermediadora para llevarnos a Jesús. Y la palabra es Y clara. utiliza la Biblia. ¿Saben qué versículo utilizan de la Biblia ¿Cuál? para justificar esto? Dicen, en las bodas de Caná, ¿quién convenció a Jesús para no. que Ah, haga su sí, boda? sí, eso no. utilizan, ¿no? Sí, sí. Fue María. Sí, yo escuchaba. Fue María. Eso lo defienden los adventistas y la Iglesia Católica. María es la intermediadora entre Dios y los Qué hombres. forzado, ¿no? Es que nos Qué lleva- forzado. Pero ¿qué dice Juan 6:37? Todo lo que el Padre me da, o sea, no dice María aquí, ¿no? Lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. ¿Dónde está aquí María que nos lleva delante de Dios? Es el Padre que nos lleva a la presencia de Jesús, y el Señor no nos suelta para nada. De esa manera, queridos hermanos aquí presentes y los que están ahí viéndonos, se está tergiversando la palabra de Dios. Esas son las herejías. Se está desviando las verdades fundamentales que enseña la Escritura, la palabra de Dios y la Iglesia Ortodoxa. Se está Se atentando. está atentando y se está promulgando, promocionando, enseñando como verdades falsas. Es terrible lo que pasa, ¿no? Ahora, pero nosotros como programa creo que nos hemos caracterizado por, a la luz de la Biblia, proporcionar respuestas para este pueblo, que por ahí hay muchas personas que están viendo y se están sintiendo totalmente identificadas, porque el hombre como creación tiene sed de Dios, y cuando lo engañan llega un momento donde no puede con ese engaño, con tanto pecado, ¿no? Tanta herejía. ¿Qué nosotros recomendamos entonces a nuestros pueblos, a todas las iglesias cristianas, a todas las iglesias, a todos los hombres? Les recomendaremos algunos buenos puntos para que se libren, que ya los estamos recomendando. Leer la palabra, escudriñar la palabra. ¿Qué más, querido pastor Gustavo? A ver, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 Casta dice... pastoral.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, ¿cuáles son las concupiscencias? Los deseos que tenemos desenfrenados, ¿verdad? Entonces, dice aquí que la gente en el tiempo final ya no va a querer escuchar la sana doctrina o la verdadera enseñanza de la palabra del Señor, sino que se van a buscar gente que le hable lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Y así como aquí Roberto decía, ¿quiénes son los que atienden a este evangelio de la prosperidad? Los que quieren prosperar, los que tienen un espíritu ahí... Los materialistas. Codicioso. ¿no? Codicioso, ¿no? Que ve al pastor que tiene su Rolls Royce y tiene su avión privado. Yo quiero lo mismo. Y quiero lo mismo, ¿no? Y el pastor le dice, no, si quieres lo mismo que yo, diezma. Entonces es una rueda. ¿No? ¿Y qué dice ahí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Y es lo que decíamos, ahora en las congregaciones se está escuchando más fábulas, inventos, sueños, cosas que el Señor me reveló, el Señor me dijo esto, me dije el otro, ¿no? O la fábula de la evolución. Bueno, hay gente que escucha los billetes, ¿no? Hablar a los billetes y tantas cosas que se están viendo en este tiempo. La nueva revelación del Apocalipsis. ¿No? La revelación, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en este tiempo es que los culpables también, hermanos, de esto son los mismos cristianos, claro, que están amontonándose, buscándose estas personas que les hablen este tipo de cosas. Y no puedes culparles a estos, porque estos son pues vivos y dicen, si alguien quiere, la oferta y la demanda, ¿no? Si alguien está buscando que yo les mienta, entonces les miento, claro, pues, ¿no? Si me van a dar plata, entonces pues, me aprovecho, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Una exhortación, ¿no? A que ya basta de dejarse engañar, porque buscan dejarse engañar. Amén, sí, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Y en 1 Timoteo, capítulo 4 también, el 1 al 3 dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que hay hipócritas, mentirosos que tienen ya no sienten nada, totalmente sinvergüenzas, que hablan lo que la gente quiere que digan, ¿no? Entonces, esta gente está pues dispuesta a aprovecharse. Y no vas a ver que cuando alguien pide, no sé, que le hablen sobre feminismo, va a aparecer un pastor feminista. Si alguien quiere que le hablen, o pastoras si alguien quiere decir no, que nosotros queremos casarnos entre nosotros, pero somos cristianos, va a aparecer un pastor que haga eso. No es así, la verdad. Van a aparecer esta gente, ¿no? Que va a darles lo que ellos quieren. Y lo que quiero recalcar aquí es que el pueblo es el que busca eso, hermanos. El pueblo está buscando eso. Pero la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. ¿Y cómo buscamos el reino de los cielos? Escudriñando su palabra, claro, ahí está todo, y rigiéndonos a lo que la palabra del Señor dice, nos guste o no nos guste, ¿no? La muestra más grande de amor por Dios es la obediencia. La obediencia, claro. Así es. Bueno, mi recomendación como iglesia, como programa que tenemos ahora, dice, ¿no? Segunda de Pedro 1:19, tenemos también, dice, la palabra profética más segura, o sea, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El Señor me reveló, el Señor me dijo, no, la profecía no es de interpretación privada, sino
Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Dice que la Biblia no es garantía de la verdad. Dice que las tradiciones están por encima de la Biblia. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que la palabra profética es la más segura. O sea, ¿dónde más vamos a perdernos? Si no manejamos la Biblia como instrumento más segura, que no fue inspirado, así no inspiración privada, sino tampoco fue hecho por voluntad de hombre, sino fue inspiración del mismo Dios para los seres humanos. ¿Para qué? Para que en este mundo de tinieblas nos alumbre hasta que el día esclarezca. Esto nos sirve hasta que el Señor vuelva, pues, en su segunda venida. Si la palabra no la usamos, vamos a seguir viviendo en tinieblas. La palabra nos dice que es la única herramienta que va a alumbrarnos en este tiempo de tinieblas. Va a haber un tiempo que no vamos a necesitar cuando el Señor ya venga y estemos en su presencia por la eternidad. Esa es la recomendación, que escudriñemos la Biblia por nuestra cuenta y dejemos de escuchar, o escuchemos a los buenos predicadores, discernamos, desechemos lo malo y retengamos lo bueno, y conforme vayamos estudiando vamos a darnos cuenta, estemos en la iglesia que estemos, quiénes son los engañadores, los estafadores. Pero si no nos basamos en la Biblia, vamos a seguir confundidos. Pastor. Amén. Lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Nos da un ejemplo, ¿no? De los hermanos de Berea, que eran unos hermanos que la palabra los describe como nobles, que eran hermanos que estaban escuchando a Pablo, y todo lo que Pablo enseñaba lo cotejaban con lo que la Biblia decía, con lo que ellos tenían en sus escrituras, ¿verdad? Escudriñaban y veían si estaba en lo cierto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, y es lo que muchos pastores de este tiempo, esos grandes apóstoles, hacen, es invitarle, hermano, a no escudriñar su Biblia. Ellos tienen la última palabra, ellos dicen lo que la iglesia tiene que creer. La verdad absoluta. La verdad absoluta. Eso no puede ser, hermanos. Nosotros tenemos nuestra palabra del Señor. Cuando escuche usted alguna nueva enseñanza, algo que tal vez usted no esté de acuerdo o algo sospechoso, vaya a su palabra, léala y vea que realmente en su contexto dice lo que esa persona está enseñando. Ahora, nosotros lo que queremos enfatizar en esto no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, no es que nosotros sepamos la pura verdad. La verdad está acá, y lo que queremos enfatizar con ustedes, hermanos, es que usted se llene de lo que está acá. Usted tiene que escudriñar todos los días, usted tiene que estudiar la palabra de Dios concienzudamente. Búsquese algunos libros que le van a enseñar a interpretar, tal vez arqueología, tal vez diccionarios, algo que le va a ayudar a entender la palabra del Señor. Vamos a procurar nosotros en estos programas darles algunas herramientas también. Tal vez vamos a traer algunos libros, ¿no?, de consulta, cosas que puedan ayudarles a ustedes a escudriñar la palabra del Señor, a entender una exégesis, no una eisegesis, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando por estos programas que vamos a ir haciendo. A ver, mis hermanos, ya llegando al final de nuestro programa, queremos decirles que somos la Iglesia Bíblica Cristo es Vida. Amén. Tenemos nuestras reuniones en Cotauma, en la avenida Buenos Aires. ¿Cuál es la dirección exacta para que vengan a recibir doctrina sana para los huesos? Amén. Estamos en la avenida Buenos Aires, número 1787B. Estamos a media cuadra del Teleférico Amarillo, al frente de la Clínica Las Nieves. Por ahora, yo creo que unos cuantos meses más, estamos a la busca, hermanos, de otro local. Estamos también aquí en Miraflores, ¿no? En la Cuba, es casi esquina Carrasco, el pasaje Cuba, ¿no? 1684A, las puertas están abiertas, vengan. Aquí no somos buenistas, somos gente firme, que les vamos a dar la palabra de Dios tal cual es.
No podemos ocultar, no podemos añadir, no podemos quitar, lo dice la propia palabra de Dios. A ver, vamos a hacer unas despedidas finales, ya hemos dado lindas recomendaciones, pero una despedida muy cariñosa, Pastor Roberto. Bueno, a todos nuestros televidentes en las redes sociales, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en el YouTube como Iglesia Bíblica Cristo es Vida, en el Facebook como Iglesia Cristo es Vida, Iglesia Bíblica Cristo es Vida. Entonces, solo decirles bendiciones, queridos hermanos, que la paz del Señor esté en todos sus corazones morando, y gracia y paz, como decía el apóstol Pablo. Pastor Gustavo. Amén. Esperamos que este tiempo sea pues de ayuda para todos ustedes, hermanos, que abramos los ojos. Es nuestra intención simplemente menguar nosotros y que el Señor sea el que crezca en cada uno de ustedes. Los invitamos a nuestra congregación, pero si no pueden asistir a nuestra congregación, estamos aquí en el programa donde vamos a ir también ahondando en otros temas más. Yo creo que hemos empezado con este tema. Hay muchas otras cosas más que tocar, ¿no? Y vamos a estar aquí en adelante. ¿Qué se podría decir? Las bendiciones del Señor para ustedes, hermanos. Sean muy bendecidos, que la paz del Señor esté en sus casas, en sus hogares, con todas sus familias. Que Él esté su mano con todas las actividades que ustedes hagan, en sus negocios, en sus estudios. Es el deseo de todo cristiano, que todos nuestros hermanos siempre estén en la mano del Señor. Somos el programa A la Luz de la Biblia. Los invitamos a que comenten, no sé qué les ha parecido toda la información, ha sido pertinente, por ahí algunos errores, lo que ustedes quieran, estamos a la orden, escríbanos, les vamos a responder. Igual también vengan a nuestra iglesia, aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, vamos a darles la palabra de Dios como lumbrera para sus vidas, como tiene que ser. Y bueno, nos vemos hasta otra oportunidad, los jueves, ¿a qué hora? 9:30, 8:30. Hoy día, mil disculpas, si es el caso. Hemos tenido unos problemas, hemos recambiado las cosas, han habido muchos problemas que hemos tenido técnicos, pero no nos hemos dejado, gracias a Dios, nos ha ayudado para poder resolver todos ellos y para llegar a sus hogares. Así que los invitamos a que comenten, compartan esto con sus hermanos. Compartan esto con esos pastores, con quien quieran. Compártanlo, va a ser luz para nuestra ciudad, para nuestras comunidades. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.